Hoy vamos a ver el segundo vídeo en el que vamos a trabajar la tabla de derivadas y cómo calcular la derivada de una función, pero no aplicando la definición, sino a partir de las reglas de derivación. Aquí tenemos, para empezar, la tabla de derivadas. No nos la vamos a aprender de momento, simplemente vamos a comprender cómo funciona y luego poco a poco, haciendo ejercicios, nos la iremos aprendiendo. Lo primero que tenemos que distinguir es entre las funciones simples y las funciones compuestas. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos composición de funciones, que una función puede ser simple cuando solamente es el modelo básico, por ejemplo, x elevado a una potencia, o podemos, donde hay una x, quitamos la x, decíamos como si aquí hiciésemos un pequeñito agujero y sustituimos otra función diferente. Por ejemplo, en vez de x elevado al cubo, esa sería una función simple, podemos tener logaritmo neperiano de x elevado todo al cubo. Esa sería una función compuesta. Hay reglas diferentes, bueno, realmente es la misma regla la que rige la función simple de la función compuesta. Lo que ocurre es que para derivar una función compuesta tenemos que ver lo que más adelante veremos, que es la regla de la cadena. Pero de momento la voy a dejar un poquito aparcada y me voy a centrar en las funciones simples. Vamos a repasar todas las funciones simples y cuando sepamos derivar bien las funciones simples nos pasaremos a la regla de la cadena y a ver cómo se derivan las funciones compuestas. Empezamos por la más sencilla, que sería la función constante. Su derivada es 0. La función siguiente sería la función y igual a x, su derivada es 1. Y fijaos que esta es un caso particular de esta función. Esta es un caso particular de esta función donde n es igual a 1. Vamos a ver la regla general y luego iremos hacia atrás. Si n vale un número natural, bueno, podría ser también un número entero y podría ser también una fracción, pero eso lo veremos después. A priori n, un número cualquiera natural, la derivada sería n por x elevado a n menos 1. Si este número n natural lo convertimos en número entero, por ejemplo menos 3, tendríamos n sería menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Si este n lo convertimos en una fracción, fijaos que aquí x sería elevado a un medio, también podemos aplicar esta fórmula y haciendo operaciones llegaríamos a esta derivada. En el caso de la raíz podemos aplicar directamente la fórmula o bien sustituirla, o sea, expresarla como x elevado a un medio y aplicarle para el caso particular de esta función con n igual a un medio. Lo mismo podemos decir en el caso raíz enésima de x, podemos aprendernos su fórmula o expresarlo en forma de raíz, de radical x elevado a 1, de potencia, mejor dicho, x elevado a 1 partido por n y aplicar la fórmula con ese valor de n. El caso de la exponencial con a positivo sería a elevado a x por el logaritmo neperiano de la base y vemos que esta es un caso particular de esta si ahora hacemos que la a valga el número e. Fijaos que si yo aplico esta fórmula con e elevado a x, sería e elevado a x por el logaritmo neperiano de e, pero el logaritmo neperiano de e sabemos que es 1, por lo tanto nos quedaría esta fórmula más simplificada. Lo mismo ocurre con el logaritmo en base a de x, su derivada es 1 partido por x por el logaritmo en base a de e. En el caso particular del logaritmo neperiano, como la a se ha convertido en e, al hacer logaritmo en base e de e, tendríamos 1 porque coincide la base y entonces obtendríamos esta fórmula, que es una de las más importantes, la que más nos va a salir en los ejercicios. El seno, su derivada del coseno, el coseno, su derivada el seno cambiado de signo, muy fácil de recordar, la tangente 1 más tangente cuadrado. También hay otra fórmula que es 1 partido por coseno cuadrado de x, que se obtiene de esta a partir de una regla trigonométrica. Se podrían utilizar cualquiera de las dos. El arcoseno 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado, el arcocoseno lo mismo pero con el signo cambiado y la arcotangente 1 partido por 1 más x cuadrado. Bueno, ya veremos más adelante, a base de aplicarlas y aplicarlas nos las iremos aprendiendo. Bueno, seguimos, este sería los ejemplos que hemos visto, otra copia solamente para que la tengáis más fácil de memorizar, trabajar más con esta lista que sería solamente la de las fórmulas simples, la de las funciones simples. Repasamos rápidamente: constante 0, x1, esta es una de las que más nos va a aparecer,
junto con sus casos particulares, la exponencial con su caso particular, el logaritmo con su caso particular, seno, coseno y tangente, que serían estas dos muy parecidas, y para terminar arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Vamos a ver ya ejemplos y vamos a ver que es muy fácil. Si uno se sabe las reglas de derivación, el cálculo de las derivadas es muy mecánico y muy sencillo. Vamos a empezar a calcular derivadas, pero de funciones sencillas. Vamos a calcular esta derivada. Vamos a poner aquí, de repaso, nos vamos a tener siempre presentes cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar que la derivada de una constante es 0, que la derivada de una función potencial es n, el exponente por x elevado a un número menos, ya que esto es un 5, esto es un 4, si esto es un 27, esto es un 26, y la derivada del logaritmo, que es, en el caso de que sea neperiano, 1 partido por x. Es raro que nos aparezca la derivada del logaritmo en base a, la más frecuente siempre va a ser el logaritmo neperiano de una función. Bueno, nos venimos aquí, la constante que sería 2/3, y ahora multiplicaríamos por la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Si yo multiplico 2/3 por 3x al cuadrado, haciendo operaciones aparecería este 6/3, que luego lo podríamos simplificar. Menos 1/2 por x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado sería 2x, menos 2x partido por 2, que simplificando aparece esta solución. La derivada de esta función, la derivada de una constante es 0, me va a desaparecer al derivar, y la derivada del logaritmo 1 partido por x. Muy sencillo. Continuamos, la derivada de estas dos funciones, fijaos, sería, volvemos a repasar las funciones que tenemos que sabernos, la derivada de una constante 0, la derivada de la potencia, la derivada del logaritmo, y ahora introducimos la derivada del coseno, que sería, cuidado, menos el seno. Recordamos que la derivada del seno sería el coseno y la derivada del coseno menos el seno. Venimos aquí, la constante sería 1/3 por la derivada de x cubo, que es 3x al cuadrado, 3x una unidad menos, 3x al cuadrado. Sería 3/2 por la derivada de x cuadrado, que sería 2x, o sea 3 por 2x partido por 2, 6x partido por 2. Y la derivada finalmente de 1/5, que por ser una constante es 0. Simplificamos el 3 con el 3, el 6 con el 2 y aparece el resultado. Aquí la derivada del coseno, esta es muy sencilla, simplemente aplicarnos las fórmulas, menos seno, y la derivada del logaritmo, menos 1 partido por x. Continuamos, estas ya no las repaso porque ya nos las sabemos, y la arcotangente, que sería la función que nos aparece como nueva, nos aprendemos que es 1 partido por 1 más x cuadrado. Comenzamos 2/5 por 5x al cuadrado, que sería 10/5 de x al cuadrado, o directamente ya 2x a la cuarta, x a la cuarta, más 1/3 de la derivada de x, que es 1, más 1/3. Y aquí la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada del arcotangente, que copiamos la fórmula y sería esta de aquí. Otros ejemplos, 3/2 por 4x cubo, que formaría el 12x cubo partido por 2, la derivada de menos 2x, que sería menos 2, la constante, y la derivada de 5, que es 0. Recordamos que la derivada de x es 1, por eso ha desaparecido la letra x. Aquí la derivada de elevado a x es una derivada nueva, sería la propia función e elevado a x, más la derivada de la raíz, que la colocamos aquí, la derivada recordamos que es 1 partido por 2 veces la raíz, simplemente la sustituimos. Aquí tendríamos, esta ya la sabríamos hacer, 4/9 de 3x al cuadrado menos 3/4 de 2x más 0, que es lo que tenemos aquí simplificando. Bueno, no lo hemos puesto, no lo hemos comido, y aquí sería la derivada de la tangente, que es 1 más tangente cuadrado, que sería esta, menos la derivada del arcoseno, que sería simplemente sustituir. Ya os fijáis que la mayoría de las derivadas simplemente es saber la fórmula y sustituir cada uno de los trazos. Bueno, continuamos. Vamos a ver el segundo tipo de ejercicio, la derivada de una función en la que intervienen potencias, pero no enteras, productos y cocientes. Vamos a ver estas fórmulas que tenemos aquí, hasta de ahora eran funciones sencillas, ahora vamos a combinar sumas y restas, productos y divisiones y diferentes formas de combinar las funciones. Y veremos también la función compuesta, que es lo que llamábamos la regla de la cadena. Con las fórmulas que hemos visto antes, las sencillas, y estas 4 propiedades,
vamos a poder calcular cualquier derivada de cualquier función. Bueno, vamos a comenzar por la más fácil, suma y resta de funciones. Es como esperaríamos, la derivada de una suma basta con derivar el primer trozo más derivar el segundo trozo. Y análogamente la derivada de una resta, derivo el primer trozo menos derivo el segundo trozo. El producto y el cociente por una constante es muy sencillo, ya lo hemos visto antes, pero le vamos a ver ahora cuál sería la fórmula en general. Derivada de un número por una función, mantengo el número exactamente igual y derivo la función. Esto lo hemos estado haciendo, por ejemplo, cuando nos aparecía 5x al cuadrado. La derivada de 5x al cuadrado sería 5 por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Lo mismo ocurre con un cociente, pero cociente aquí abajo un número. También hemos visto, por ejemplo, un tercio de x a la quinta, su derivada sería el 1/3 que se queda igual por la derivada de x a la quinta, que sería 5x a la cuarta. Es un poquito más complicado, fijaos la diferencia entre que el producto sea de una función por una constante a que tenga el producto de dos funciones. En este caso, la fórmula sería derivo el primero y multiplico por el segundo sin derivar, más el primero lo derivo, f, por la derivada del que no he derivado. O sea, derivo y se queda igual, más f por la derivada del otro. Si aplicamos esta fórmula a este caso, no es que esta sea una fórmula diferente, es la misma, vamos a ver que obtenemos lo mismo. Lo que ocurre es que, fijaos, si yo primero derivo esto, me va a quedar 0, sería a', sería 0 por f, que sería el primer trozo derivado por el segundo, y ya no lo colocamos, ya no lo escribimos. Realmente es la misma fórmula, si en un momento no os acordaseis de cuál es la fórmula de un número por una función, podríais aplicar esta misma fórmula porque se os simplificará un trozo y obtendríais este resultado. Lo mismo ocurre con la derivada de un cociente, en este caso particular, pero yo os recomiendo que os aprendáis este camino, que es como un atajo para llegar a la misma expresión. Si yo derivo la derivada de un cociente, esta fórmula es un poquito más complicada, es denominador al cuadrado, derivada de lo de arriba y el denominador se me queda igual, menos la primera parte se me queda igual y derivo lo de abajo. O sea, intercambio igual que aquí, derivo, dejo igual, derivo, dejo igual, ahora menos en vez de más, cuando es cociente es un menos, cuando es un producto es un más, el primero se queda igual y derivo el de abajo. Y siempre denominador al cuadrado. Insisto, si aplicásemos esta fórmula aquí, obtendríamos el mismo resultado una vez simplificando, pero es muy importante que os aprendáis el atajo para ganar tiempo. Y la función compuesta, que es lo que hemos comentado, que se llamaba regla de la cadena, que la voy a explicar un poquito, pero la vamos a ver con mucho más detenimiento después. Fijaos, cuando yo meto una función dentro de otra, por eso se llama función compuesta, yo derivo la que es más externa, la derivo y la sustituyo no en x, sino en la función que tuviera aquí dentro. Y la multiplico por la derivada de lo que hubiese dentro. Ya digo que lo veremos mejor con ejemplos concretos. Bueno, vamos a ver ahora derivadas de las siguientes funciones, que van a ser o productos o cocientes de funciones. Vamos a ver este caso. Tengo lo que era f en mi fórmula, me vengo aquí, lo que es f va a ser raíz de x y lo que es g es logaritmo de x. Entonces, logaritmo ya sabemos que cuando no hay nada es como si fuera base 10. Derivo el primero, el segundo lo mantengo igual, más el primero lo mantengo igual y derivo la segunda parte. Vamos a verlo con más detalle. Derivo la primera parte, recordamos que es 1 partido por 2 veces la raíz, y el segundo trozo, logaritmo de x, lo mantengo. Más el primer trozo se queda igual y este trozo de aquí sería la derivada del logaritmo. Recordamos que era 1 partido por x por 1 partido logaritmo neperiano de a. También podemos, en vez de poner logaritmo neperiano de 10, haber puesto logaritmo en base 10 de e, que es, aplicando las propiedades de los logaritmos, la misma expresión. O sea, repito,
Es lo mismo poner 1 partido por el logaritmo neperiano de la base, 1 partido por el logaritmo neperiano de A, que aplicando las propiedades logaritmo en base 10 de E. Simplificamos, arreglamos un poquito y nos quedaría esa la derivada. Me vengo a la derivada del cociente. Fijaos, f va a ser ahora 3x más 1 y mi g va a ser elevado a x. ¿Y qué me dice la fórmula? Derivo lo de arriba, mantengo lo de abajo, menos mantengo lo de arriba, derivo lo de abajo, denominador al cuadrado. Vamos a aplicar esa fórmula aquí. Empezamos por el denominador, denominador al cuadrado. Derivada del numerador, 3 por denominador sin tocarlo, menos todo el numerador, 3x más 1, por la derivada del denominador, que vuelve a ser, si recordamos, la propia exponencial. Parece que no la hemos derivado, pero sí la hemos derivado porque la exponencial, su derivada, coincide con ella misma. Ahora sacaríamos factor común elevado a x, me queda esto, se me va 1 elevado a x con otro elevado a x, 3 menos 1, 2, menos 3x partido por elevado a x. Continúo, esto sería un cociente, denominador al cuadrado, derivada del numerador, menos 2x por todo el denominador, menos numerador que se mantiene igual, por la derivada de lo de abajo, que sería 1, que ya no lo ponemos. Hacemos operaciones quitando paréntesis, simplificamos y esta sería la derivada. Venimos a esta función, esto sería mi f, esto sería mi g, derivada del primero. Fijaos que en vez de derivar con la fórmula, que es un poquito más complicada, voy a expresar la raíz cúbica de x al cuadrado como x elevado a 2/3. Y ahora aplico esa fórmula. ¿Lo veis? X elevado a 2/3, esto sería, insisto, mi f, mi g. Voy a derivar este primer trozo, y este primer trozo es una potencia, el n, 2/3, por x elevado a este número menos 1, haciendo operaciones 2/3 menos 1 menos 1/3, por mi g, que la mantengo igual. Más es más porque es un producto, si fuera una división sería un menos, más mantengo mi f, la primera parte, y derivo la segunda parte, que recordamos que es 1 partido por x. Voy a arreglar esto un poquito. Este x elevado a menos 1/3 lo puedo poner como 1 partido por la raíz cúbica de x. Fijaos que sería 1 partido por x elevado a 1/3, y eso es raíz cúbica de x, por el logaritmo que no lo toco, y esto, volviéndolo a expresar en forma de raíz, de radical, sería la raíz cúbica de x al cuadrado. Haciendo operaciones, esto está simplificado, esto que veis aquí que parece que ha desaparecido es restar 2/3 menos 1 y aparecería el menos 1/3, está hecho un poquito rápido, pero yo creo que se ve bien. Si no, también podemos bajarlo abajo o expresarlo, hay muchas formas de operar, se puede expresar, por ejemplo, se me ocurre raíz cúbica de x al cuadrado y simplificar, o directamente restar los exponentes, 2/3 menos 1, nos quedaría menos 1/3, que bajando abajo aparece raíz cúbica de x. Bueno, en cualquier caso, se opera, se saca factor común la raíz cúbica de x y quedará 2 logaritmo de x partido por 3 más 1. Esto son reglas de algebraicas que sabéis calcular sin problemas. Vamos a calcular ahora la derivada, de nuevo un cociente, denominador al cuadrado, derivo el numerador, que sería 3, la constante, por la derivada de x cuadrado, que es 2x, 3 por 2x, que forma el 6x, mantengo el denominador, menos, porque es un cociente, mantengo el numerador, lo vemos aquí, por la derivada de lo de abajo, que sería 2. Simplifico, no me detengo, esto lo sabéis hacer, y me voy a la otra derivada. Esta sería mi f, que la colocaremos como x elevado a 1/3, y esta sería mi g, que sería muy fácil de derivar. Bueno, primero vemos que arreglo la función, derivo el primer trozo, el número por este número elevado a una unidad menos, 1/3 menos 1 me forma el menos 2/3, mantengo la g, más mantengo la f y derivo el seno, que si recordamos es coseno. No se puede hacer mucho de simplificación, lo único, si queréis colocarlo, eso también va a gustos, en forma de potencia o en forma de radical. Bueno, estos son muy parecidos.
no me detengo, denominador al cuadrado, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito más rápido por ver algún otro tipo de ejercicios. Este sería lo mismo, un denominador al cuadrado, derivada del numerador 2x por denominador, menos numerador por la derivada del denominador. Simplifico, quito paréntesis, agrupo y quedaría esta derivada. Esta sería una raíz por una exponencial, hemos hecho ya este modelo. La derivada de la raíz, aquí en este caso no me lo pongo como x elevado a un medio, no lo expreso de la otra forma, porque la raíz de x es muy sencilla de recordar, la derivada de la raíz de x, que es 1 partido por 2 raíz de x. Derivo el primero, sería esta su derivada, mantengo el segundo, más el primer trozo lo mantengo igual y derivo el segundo, que vuelve a ser la misma función. Saco factor común elevado a x, aquí y aquí, y bueno, puedo dejarlo así expresado o terminar de operar. Bueno, vamos a pasar ahora el tercer tipo de ejercicio. Ahora sí que vamos a hacer la derivada de una función compuesta. Bueno, vamos a ver, esto es una forma un poco tonta y un poco sencilla, con un muñecote, pero yo creo que nos ayudará, aunque sea una forma así un poco infantil, de resolver, de aprender a calcular la derivada de una función compuesta. Cualquier cosa para que vosotros podáis aprender a derivar bien. La mayoría de las derivadas, ese es el problema, la mayoría de las derivadas, no nos vamos a engañar, van a ser funciones compuestas, por lo tanto hay que saber derivar muy bien la función compuesta. Bueno, vamos a suponer que yo tengo como una bolsa, como un saco donde meto la función, que va a ser mi carita aquí, que parece que está un poco enfadada. Si yo a f la sustituyo por esto, fijaos lo que me dice la regla de la cadena, me dice que yo tengo que derivar la función que hace de capa externa, derivo, pero evaluada en la función que yo he sustituido. Y luego multiplico por la derivada, ya me olvido de la g como si no estuviera, por la derivada de la función. Si ahora la carita es la función f, la derivada de f será la derivada de la carita, esto sería la derivada expresado aquí por la derivada de la carita. Vamos a verlo, derivada. Bueno, una cosa que quiero comentar, hay libros, por eso hemos puesto las dos notaciones, hay libros que llaman d a la derivada, o sea, este símbolo de la prima, la comita, o este símbolo de la d son absolutamente equivalentes a la notación de derivada. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, ¿quién sería mi f? Pues mi f sería 3x menos 1. ¿Y quién sería mi g? La raíz cuadrada. Entonces yo tengo que derivar esta función compuesta, sería la derivada de la raíz evaluada aquí por la derivada de lo que yo haya sustituido. Si la derivada de la carita es 3, simplemente sustituyo los trozos y obtengo esta función. Lo vemos más despacio, 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada de lo que fuese f, de la carita, de 3x menos 1, por la derivada de 3x menos 1, que es 3. Bueno, vamos a ver si lo hemos entendido, y ahora tendríamos raíz cuadrada sería la función más externa, y dentro le habríamos metido esto que sería f. G sería la raíz, f sería 4x cubo más 1 partido por x. La carita sería 4x cubo más 1 partido por x. Como la función más externa es la raíz, y yo me sé que es 1 partido por 2 veces la raíz, pero no pongo raíz de x, pongo la expresión de la carita. Y ahora tengo que derivar la cara, derivada denominador al cuadrado, porque la cara es un cociente. Denominador al cuadrado, derivada del numerador 4 por 3, 12x cuadrado por el denominador, que lo mantengo igual, menos todo el numerador, que lo mantengo igual, que sería 4x, no hay una errata, parece que sí, pero no, porque tenemos que mirar aquí un paréntesis, sería, pensad mentalmente en un paréntesis con el menos 4x cubo más 1, por la derivada de x, que es 1, pero al quitarle el paréntesis, por eso aparece este signo menos. Simplificaríamos, haríamos operaciones y llegaríamos a esta expresión. Bueno, ya veis que no es muy difícil, vamos a verlo con otro ejemplo. Aquí la función más externa es elevar a la cuarta, sería la función que hemos llamado g, y la carita sería x partido por 3x cuadrado más 1, que sería la f. Derivada de la externa, 4 por esto elevado al cubo, que lo tenemos aquí, y ahora tengo que derivar lo que hubiese metido dentro de esta bolsa. Como esto es un cociente,
denominador al cuadrado, derivada del numerador que es 1, que ya no lo ponemos, por todo el denominador, menos el numerador que es x por la derivada de lo de abajo, que sería 3 por 2, 6x, que aparece aquí. Hacemos operaciones, simplificamos y eso lo dejo ya como trabajo para vosotros. Esta función es un poquito más complicada porque tengo la más externa es una raíz y dentro me encuentro un logaritmo, pero es que dentro me encuentro otra cosa. Es decir, aquí tendría tres niveles de derivada. Vamos a ir muy despacio. Derivo la más externa, que sería 1 partido por 2 veces la raíz, pero evaluada en el logaritmo. Fijaos, dentro de la raíz le pongo el logaritmo. Ahora me olvido de todo y me centro en el logaritmo. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido por esta expresión, 1 partido por lo que hubiera, sería x, pero no es x porque dentro le he metido otra cosa, 3x a la cuarta menos 2x. Pero como dentro hay otra cosa, ahora tengo que derivar por la derivada de lo que hubiera dentro del logaritmo. Es como meter una carita dentro de otra. Sería 12, 3 por 4, 12x cubo menos 2. Bueno, esto es un poquito más complicado, lo hacéis muy despacio. Repito, primero derivaría la raíz, que es 1 partido por 2 veces la raíz de x, pero en vez de meter 2 raíz de x, metería lo que hubiera dentro. Después me fijaría en que tengo un logaritmo y la derivada del logaritmo es 1 partido por x, sería 1 partido por x, pero dentro de esa x tengo que meter lo que hubiese dentro. Y ahora tendría que derivar por la regla de la cadena otra vez esta expresión que ya hemos llegado al final y es muy fácil, 12x cubo menos 2. Bueno, esto lo bajaríamos abajo, lo colocaríamos y haríamos operaciones y llegaríamos a esto. Vamos a ver esta función, regla de la cadena, pero solamente es una suma, solamente hay 2 niveles, he elevado a una función más el coseno de otra función. Empezamos por esta. La derivada, si no fuera compuesta, sería elevado a x, es decir, he elevado a x, pero en vez de x sustituyo lo que tenía dentro de lo que haya metido dentro de la exponencial. Y fijaos que ahora tengo que derivarlo de arriba, que sería 4 por 3, 12x cuadrado menos 2. Ya estaría derivada toda esta parte. Más, este menos va a venir de la derivada del coseno, que es el seno, pero en principio sería más. Derivada del coseno, si fuera sencilla, sería menos seno de x, menos seno de x. Pero me digo, es compuesta, no puedo poner x, tengo que poner lo que hubiese dentro, raíz de x. Y ahora lo debo multiplicar por la derivada de lo que hubiese dentro, 1 partido por 2 veces la raíz. Saco, agrupo un poquito por aquí, no es que se pueda hacer mucho, pero básicamente nada, lo único, volverlo a copiar. La función esta, seno, aquí tengo una función y dentro de esa función un cociente. Nos fijamos que la función más externa, la g de la teoría sería el seno y dentro hemos metido una f que sería un cociente. ¿Cuál sería la derivada? Pues la derivada del seno es el coseno, pero sustituido y ahora multiplicado por la derivada de lo de dentro. Sería denominador al cuadrado, derivada del numerador, que sería 1, parece que no está, pero está aquí implícito, por el denominador, menos el numerador aparece completo por la derivada del denominador, que sería este 2, porque la derivada de un número es 0. Quito paréntesis, simplifico y arreglo un poquito, no se puede arreglar mucho. La verdad es que en general las derivadas, la mayoría de las derivadas van a quedar, digamos, un poco feas porque no se pueden simplificar a no ser que estén muy preparadas. Pero estos ejercicios son básicamente para que os aprendáis las reglas de derivación y sobre todo la regla de la cadena. Bueno, esto se trata de practicar y practicar muchísimo. Con esto terminamos el vídeo. Y espero que os haya quedado claro cómo se aplican estas reglas y cómo se deriva una función compuesta.